Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Ya veo que se empiezan a conectar desde acá. Hola, Julián. Hola, Darling. Bueno, ya se empiezan a conectar todos. Buenas tardes. Hoy estamos en directo con Deco, con un tema que nos encanta. Entonces me voy a ir presentando. Mi nombre es Laura Manrique. Yo soy la jefe de diseño y producto de Lafayette Deco. Y hoy tenemos un tema súper especial. Vamos a tener como invitada a Larisa del Río, que es pionera en psicología de espacios. Entonces vamos a esperar que Larisa me envíe el request para que se conecte y les voy contando un poquito de ella. Entonces Larisa es pionera en psicología de espacios, ha creado un modelo único que integra su profesión de psicóloga clínica con diseños de interiores, arquitectura y decoración. Entonces ella consigue comprender esta interacción que existe entre las personas y su entorno para poder así diseñar proyectos arquitectónicos y de interiorismo pues que se conecten muy bien con con digamos todas esas acciones que van a darse en esos espacios. Larisa ya está con nosotros y vamos a esperar a que se conecte. Hola Larisa, ¿cómo estás? Hola Laura, hola a ¿Cómo te ha todos, ido? ¿cómo están? ¿Estabas hablando bien de mí o mal? Estaba hablando bien de ti. Estamos muy contentos aquí en Lafayette Deco de tenerte como invitada y les estaba contando un poquito a nuestros espectadores acerca de tu expertise, pero entonces te voy a dejar que te presentes. Bueno, vale, sí, yo alcancé a ¿Me oírte un escuchas? ¿Me poquito. escuchas? Sí, yo te oigo perfecto. ¿Mm? Bueno, sí, yo soy psicóloga Perfecto. eh, y lo que hago, lo que hice fue integrar la psicología como la base mía con el diseño de interiores, todas las disciplinas del diseño de interiores, la arquitectura, la decoración y lo integré y formé una disciplina que se llama psicología de espacios. Esta disciplina ayuda a crear espacios para que las personas puedan estar mucho más felices en este tiempo, por ejemplo, de cuarentena, confinados, ayuda a que todos los sentidos puedan estar mucho mejores, digamos, como en esa interacción con el espacio. Que todos los elementos de decoración como los colores, las formas, las texturas, la iluminación, estén influyendo adecuadamente, positivamente en las personas, en su estado de ánimo, en sus pensamientos, en sus comportamientos, en las relaciones interpersonales o en la convivencia. Entonces, digamos que eso es lo que hago y ahorita en cuarentena estoy ayudando a muchas personas precisamente a eso, ayudarlos a que sus espacios sean unos espacios, digamos que amenos, armónicos, para que puedan pasar este tiempo confinados. Perfecto. Bueno, entonces hoy en este en vivo, que se trata básicamente de la psicología de los espacios, la psicología del color y de las texturas, la idea es que vayamos un poquito de lo general a lo particular. Entonces te voy a hacer un par de preguntas. Uh -huh. Entonces la primera pregunta es, en este contexto mundial sanitario, ¿cómo está favoreciéndonos o afectándonos estar casi 24/7, que justo lo estabas mencionando ahorita, en nuestros hogares en relación a la visualización de los mismos objetos, texturas y colores todo el día? Claro, claro, difícilmente nosotros habíamos pasado tanto tiempo en nuestras casas, en nuestros hogares, y pues nos tocó, digamos que esto nos llegó a todos de improviso, ¿no? Sin Sí. avisarnos, y nos cayó en donde teníamos que estar, ¿sí? En la casa en la que ya habíamos creado, en los espacios que ya habíamos creado, con las personas con las que teníamos relación, si estamos en pareja, si estamos en familia, si están solos. Entonces, precisamente, pues el estar en este espacio digamos que es el reflejo de lo que ya habíamos creado en el pasado. ¿Sí? Entonces, evidentemente, en este momento, el estar confinados, estar pasando tanto tiempo de la casa al cuarto, del cuarto a la sala, ¿no? Al estudio, o sea, estamos observando muchísimo más nuestros espacios, ¿sí? Literalmente ya los estamos viviendo, los estamos De acuerdo. recorriendo, ¿sí? Antes era como, no sé, para mucha gente la casa era un hotel de paso, ¿sí? Entonces llegaban solamente en la tarde o en la noche
a hacerle comida a los niños, por ejemplo, o a revisar las tareas, o inclusive había personas que ni siquiera los podían disfrutar y era acostarlos. Entonces, yo creo que todo esto precisamente que nos está, digamos que esta situación mundial nos está llevando es como a regresar a nuestro hogar, a esos espacios que ya hemos creado, como ya lo dije, y observarlo muchísimo más. Evidentemente, habrá personas que de pronto no le habían dedicado tanto tiempo a los espacios y probablemente se estarán encontrando con esos detalles que hoy día les estarán molestando. Pero habrá personas que de pronto sí le habían dedicado tiempo, energía, le habían invertido a sus espacios, entonces de pronto esas personas probablemente pues estén teniendo un mejor tiempo en esta cuarentena confinados. Claro, en ese orden de idea, o sea, yo siento que mucha gente hoy en día seguramente identificó ciertos cambios que necesita hacer en su espacio, porque seguramente en su momento decoró el espacio, salió, pero nunca se tomó el tiempo de vivirlo, ¿no? Como lo estamos viviendo ahorita. Entonces, ¿tú qué tips crees que nos podrías dar y a toda nuestra audiencia para generar esos cambios a través en los objetos a través de las texturas, por ejemplo? Sí, bueno, vamos a hablar de varios temas de las texturas, porque pues quiero que tomemos cómo las texturas, por ejemplo, influyen la forma como yo percibo, o como las personas perciben el mundo, o cómo se perciben a sí mismas, cómo, por ejemplo, las texturas están relacionadas con el género femenino, masculino, o cómo están las texturas involucradas en todos los comportamientos sociales eh, o en la parte emocional, ¿sí? Entonces, si te parece, podemos ir hablando como uno por uno para que Claro, vayamos dando tips según cada aspecto, ¿vale? listo. Entonces, si quieres, No, me parece perfecto. comencemos con la personalidad, ¿te parece? Me parece bien. Entonces, Bueno, a ver, antes que nada quisiera hablar de algo, de un tema que es muy importante, que es el tema de la elección de ya sea de texturas, de objetos de decoración, de colores, que son nuestros temas de hoy. Eh, entonces, digamos que ese proceso de elección es muy inconsciente, es muchísimo más inconsciente de lo que creemos. Así tengamos en la mente esa textura que queremos, esa tapicería nueva para el hogar o esos cojines nuevos que queremos, ¿no? Que los tenemos en mente, pero eso ocurre de una realidad también y las vivencias de las personas están involucradas, es decir, todo lo que esa persona ha vivido en el pasado, que la ha hecho tener unos recuerdos positivos o unas vivencias positivas, ¿sí? Y todas esas personas que han tenido, por ejemplo, esas vivencias positivas, probablemente van a querer repetir ese tipo de patrones o de texturas o de colores, ¿sí? En cambio, si la claro. persona, por ejemplo, en su niñez, qué sé yo, vivió en una casa en donde tenía recuerdos de una poltrona con unas texturas que no le agradaban, ¿sí? O bueno, sin ponernos acá dramáticos, pero de pronto tenía peleas con el papá, qué sé yo, en ese espacio, ¿no? Probablemente eso queda en el subconsciente, ¿no? Guardado, y eso hace que la persona rechace las mismas texturas que de pronto pues alguien que no tuvo esa vivencia las va a escoger. ¿Sí? Ahí es donde se empieza Claro. como a complicarse este tema de qué es lo que para ti es positivo o agradable y para mí no lo es. ¿Mm? Ok. Es muy interesante. ¿Cómo está entonces, por ejemplo, relacionada la percepción de las texturas con la personalidad? Sí, bueno, esto es interesantísimo porque, bueno, de esto ya hay un montón de investigaciones en donde ponen a personas, por ejemplo, con vendajes y los ponen a tocar objetos, ¿sí? Entonces, les ponen en las manos objetos blandos, suaves, por ejemplo, les ponen cobijas de bebés y en otra mano le ponen algo áspero, ¿sí? Entonces, han comprobado que
digamos que esta percepción táctil tiene una influencia en cómo las personas perciben, como yo decía anteriormente, el mundo, ¿sí? O cómo perciben a las personas, por ejemplo. Entonces, han descubierto que las personas que tienen o que tocan en sus manos texturas mucho más suaves, van a evaluar mucho más positivo a la otra persona, que es absolutamente increíble, ¿no? Porque Ok. uno piensa que esto es, bueno, ¿no? Entonces, evalúan, por ejemplo, positivamente, las perciben flexibles, las perciben sensibles, ¿sí? Cuando no tienen ni idea de quién es la Ujú. persona y tienen digamos, como este juicio o esta percepción de las personas. En cambio, las personas que tienen en sus manos texturas mucho más ásperas, pueden tener una percepción de la otra persona mucho más rígida, de pronto más agresiva, ¿sí? Entonces han hecho muchas Claro. investigaciones muy interesantes acerca de esto, ¿sí? También hay otra cosa que es el tema de la primera impresión, que a mí me fascina porque eh, no, o sea, nosotros no le paramos atención, o muchas personas pues no le paran atención a este tema de la primera impresión, de cómo mi espacio puede generar en el otro eh, digamos, lo que hablamos ahorita, los juicios. Entonces, Ujú. por ejemplo, si yo tengo no qué sé yo, en mi oficina, en donde recibo a mis clientes y tengo unas texturas que de pronto son muy rígidas, de pronto voy a generar una primera impresión que no va a ser la que yo quiero. O de pronto eso es lo que necesito, por ejemplo, para cerrar un negocio. ¿Sí? Digamos que se aconseja, por ejemplo, en este tema de negocios o de oficinas, por ejemplo, para tener conversaciones mucho más racionales o tomar decisiones que sean, pues digamos que las texturas que estén en el espacio sean mucho más rígidas o más duras, ¿no? Como al tacto, ¿sí? En Ok. cambio, si queremos otra cosa, otra impresión, que sea, por ejemplo, una conversación mucho más amena, o por ejemplo, personas que tienen que desarrollar creatividad, proyectos creativos, entonces pues sería utilizar el opuesto, ¿sí? Entonces, utilizar texturas mucho más suaves, ustedes que tienen cojines, y bueno, toda la cantidad de texturas que tienen ustedes. Entonces, esto es interesante cómo se puede jugar con esto para crear un efecto en el otro de una forma pues mucho más consciente sabiendo estos conocimientos. Claro, esto es muy, pues interesante y sobre todo impactante para el tema del desarrollo de los espacios comerciales, ¿no? Me parece que puede Ujú. influir muchísimo en cómo se proponen esos espacios para que se lleve a cabo entonces toda esta toma de decisión y primera impresión que sin duda no solamente es como nos Total. vemos, sino como lo que el espacio está Exacto. proyectando. Y los diseñadores pues podrían o deberían tener este tipo de conocimiento para crear los diferentes espacios según las actividades que hagan las personas. Porque no es lo mismo crear un espacio, como yo lo decía anteriormente, donde se van a sentar a negociar, que un espacio para socializar o para creatividad. Perfecto. Bueno, les recuerdo a los que se están conectando, porque ya veo que ha venido subiendo el número. Estamos en un live de psicología de espacios, enfocados a la psicología de las texturas y la psicología del color. Entonces, bienvenidos, vamos a seguir. Te voy a hacer la siguiente pregunta, que entonces dice lo siguiente. ¿Qué diferencias existen en la percepción de texturas entre géneros, femenino y masculino? Bueno, yo a esta pregunta la voy a responder con otra pregunta. Y es ustedes, ¿Quieres que active los público que comentarios? nos está oyendo. Sí, yo quisiera activar los comentarios porque quisiera Listo. que respondieran quién cree que percibe más las texturas, las mujeres o los hombres y por qué. Bueno, vamos a Abramos ver. conversación para que empiecen a interactuar. ¿Quién percibe más, las mujeres o los hombres, las texturas? ¿Y por qué? ¿Por qué creen? Vamos a ver. Laura no puede responder porque ya sabe, ya le A soplé, mí ya me ya le hice hicieron, el examen a mí ya y me lo hicieron el perdió. examen. Y lo perdió. Mucha Ay, gente sí, lo pierde terrible. porque es que es impresionante. Mira, Hombres, ¿por María qué? dice las mujeres porque somos más visuales. Zaparu ¿Más que dice visuales? hombres.
Sí. ¿Pero por Diego qué? Artunduaga Póngale por dice las qué. mujeres son más intuitivas. Ujú, Ajá. Joana Figueroa dice las mujeres porque se fijan más en los detalles. Zaparu dice que los ujú, hombres porque son más sensoriales. ¿mm? Las ¿Y por mujeres qué? por... ¿Por qué? Me encantaría saber el que acaba de pasar. Que dijo que porque son los más sensoriales. ¿Por qué creerías? A ver. Somos más detallistas, no. Están Las perdiendo. mujeres tenemos un sexto sentido, dicen. Texto, esa es la típica. Y no, no es eso. Detallistas. Quisiera saber el que dijo que los hombres, ¿por qué? A ver, yo tenía Creativas acá, tampoco tiene que Elizabeth ver con dice eso. los hombres porque son más visuales. ¿Ah? Vea pues. Pues me parece que es interesante ese punto de vista. Sí, Pau sí, Morales de dice, pronto tú eres más hombres, creativo, ¿no? sí. Entonces Y tenemos visual. varios votos por hombres. Hombres están más enfocados en una sola tarea. El hombre es más visual porque Ujú. tocar para ellos es más importante. ¿Mm? Bueno, tenemos una persona que nos dice que el género es Interesante. una construcción cultural, la percepción es una habilidad que se desarrolla a partir de las experiencias de cada persona. Mm. Interesante, pero todos perdieron. Yo creo que en este test nadie me ha podido Cuéntanos. responder, nadie me ha podido responder adecuadamente. Si quieres cerramos las conversaciones. Eh, a ver, Gracias ¿cuál es a la todos. Los razón? La voy a poner razón, off un ratico y ya vemos. Dale, dale. sí, que ver obviamente con el sentido del tacto, evidentemente, pero ¿por qué? Porque las mujeres solemos tener los dedos mucho más pequeños, ¿sí? Entonces, al tener los dedos mucho más pequeños que los hombres, tenemos los receptores sensoriales mucho más, digamos, como apretados. Tenemos muchísimos más ahí apretados. Entonces, eso es lo que Sí. hace que sintamos las texturas mucho más fácil. ¿Mm? ¿Se lo habían imaginado? ¿Tú Yo lo- creo que nos tocaría ver los comentarios nuevamente, pero yo creo que no es lo que uno piensa inicialmente cuando haces la pregunta. hicieron psicología los receptores sensoriales mucho más pegaditos, pero es porque tienen los dedos más pegados. Entonces, todo este tema es apasionante porque nos puede llevar a pensar en que, eh, ay, me parece que la conexión mía está en... Un poquito, más o menos, pero ahí Bueno, vamos. bueno, entonces se me fue el hilo. Se me fue el No, hilo. nos ¿Qué estabas estaba? hablando acerca de cómo entonces todo esto nos puede influir, pues claramente hablando de las texturas, el tema de las texturas más rasposas o duras, por decirlo de alguna Ujú, forma. ujú. De acuerdo. Entonces, Entonces, esto cómo lo podemos aprovechar como en diferentes trabajos? de acuerdo, exactamente. A eso vamos, a que si por ejemplo ustedes, digamos, Lafayette, si tienen algunos puntos en donde la mujer tiene, o donde tienen que decir algunas texturas, no sé cómo sean los procesos internos de la compañía, de pronto sería interesante que tú nos contaras un poquito de esto, esto se podría utilizar, por ejemplo, tener en esos puestos en donde ya la persona tiene que testear o el acabado final, o qué sé yo, no sé. De pronto ahí sería un puesto para una mujer en lugar de un hombre. ¿Mm? Claro, Sí, no sé claro, si nos es quieras muy comentar interesante. algo del proceso de ustedes, por ejemplo,
O, por ejemplo, bueno, si ustedes usuarios van a ir a comprar, pues ahí está, se los dejo el tip. Si deciden que pongan a su mujer o ustedes hombres deciden escoger las texturas. ¿Mm? Puede ser un pro o un contra, dependiendo de dónde lo miremos. Exacto, depende. Bueno, entonces, nosotros hay un elemento que es importante que nosotros no tenemos dentro de nuestro portafolio, que es el tema de los tapetes. Tú alcanzaste a mencionar, no sé si fue porque a mí se me fue la señal, acerca de los dedos de los pies. Sí, entonces, asimismo como nosotros en las manos tenemos receptores, en los pies tenemos muchísimos receptores que nos dan un sentido muy amplio, como yo lo decía anteriormente, de nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia estabilidad, inclusive que esos receptores al tacto de algunas texturas. Por ejemplo, si pueden ver ahí esa diapositiva que les hicimos, está el pasto, están hojas secas, están unas esterillas que son unas esterillas de la China, que son como que cumplen la misma función de la digitocultura o acupuntura, que hace que como las personas que activan estos centros activan los sensores para poder ayudar a que o a drenar el cuerpo o a que la sangre esté mucho más fluida. Entonces todo esto ayuda también al mismo, digamos que a la misma biología del ser humano, ¿sí? A la anatomía. Entonces, es interesante, por ejemplo, que este tipo de texturas también las tengamos en cuenta a la hora también de decidir qué vamos a elegir, ya sea para los espacios, porque estimulan, ¿sí? Estimulan todo, inclusive la salud. O sea, esto Claro. es, fíjate que estamos hablando. Te me fuiste un segundo. ¿Tú me escuchas bien? Te estoy oyendo bien y viendo bien. Ah, listo, perfecto. Súper. Hablando de este tema de texturas, yo quiero que también hablemos un poquito de cojines, porque a mí me parece que los cojines, igual dentro de los espacios, particularmente en el hogar, son fundamentales para generar un mood, para, digamos que, comunicar un sentimiento, ¿no? Son elementos además que fácilmente puedes cambiar si quieres cambiar la decoración del espacio o un poquito el concepto del espacio. Y nosotros pues estamos este mes y aprovecho para hacer la cuña en el lanzamiento de nuestra colección de tapicería donde tenemos unos estampados espectaculares para todo el tema de cojines. Esto va a ser a final del mes, ya tendrán más información en los próximos días. Pero entonces quisiera que de pronto nos pudieras dar unos tips o tips a las personas que compran cojines acerca de cómo comprarlos según su personalidad o qué gustos están involucrados. De acuerdo. Como lo hablábamos anteriormente, el proceso de elección de compra es mucho más inconsciente de lo que podemos imaginarnos, ¿sí? Entonces, como yo les decía, uno tiene que ver con todas las historias previas que hayamos tenido y con esa relación previa que haya tenido. Entonces, por lo tanto, o repito o rechazo. Entonces, no se les haga raro que si van a comprar un nuevo cojín de pronto de Lafayette, puedan o estar repitiendo o estar rechazando algún gusto y entonces escogen otro muy opuesto, ¿sí? Y lo otro es el tipo de personalidad, ¿sí? Entonces, yo para no complicarme, porque obviamente personalidad implica un montón de cosas, de valores, de pensamientos, de visiones del mundo, yo lo resumo en dos tipos de categorías de personalidad, los introvertidos y los extrovertidos, ¿sí? Como para Ok. facilitar el tema. Entonces, los introvertidos son personas que
precisamente como su nombre lo indica, más que los que incluso son muy sensibles a los estímulos del ambiente. Cosas mucho más, objetos mucho más suaves, lisos, texturas mucho más lisas, de pronto son, escogen patrones geométricos, ¿sí? Ujú. Entonces, eso es por un lado, bueno, también los introvertidos, lo que hace que una persona sea, digamos que introvertida, obviamente hay momentos en los que una persona puede ser introvertida y en otros extrovertida, pero para que volvamos como a hacerlo eh, mucho más sencillo, es que los introvertidos recargan su energía estando en espacios en silencio, en espacios mucho más Ok. tranquilos, ¿sí? Mucho más neutrales, en colores mucho más neutrales, probablemente escogerán texturas mucho más suaves, ¿sí? Y por ejemplo, por el contrario, los extrovertidos son personas que recargan su energía estando con personas, entonces son personas mucho más sociables. A un extrovertido le gusta o sea, como si se siente bajito de nota, se va a una fiesta, a una reunión, en este momento hará una reunión por Zoom, qué sé yo. Entonces, esos dos tipos de personalidad obviamente hace que los gustos sean muy diferentes, ¿sí? Entonces, ellos probablemente escogerán cojines de pronto mucho más neutrales, mucho más al tacto, mucho más suaves o cálidos. Se irán como de pronto por cosas mucho más lineales, ¿sí? Patrones lineales o geométricos. Y de pronto los extrovertidos estarán mucho más abiertos a las nuevas cosas, a las nuevas tendencias, a los nuevos patrones, por ejemplo, a los nuevos colores o visos que tengan ustedes que, que seguro van a tener en esta colección tan divina, ¿no? Súper. Bueno, entonces, ¿por qué hay que tener cojines en las salas? ¿Qué nos Ah, cuentas? esa también es otra pregunta para ustedes, no para mí. Ah, bueno, vamos a poner los comentarios otra vez en on y entonces, ¿ustedes por qué creen que hay que tener cojines en las salas? ¿Quién da? Recordemos, Lauri, que vamos a dar un regalo al final. Entonces tienen que estar muy Ah, sí, pilas. Un regalazo. es muy importante. Les recomiendo que se queden durante todo el live porque vamos a hacer unas preguntas con respecto al contenido que vamos a dar o que estamos dando para que se ganen un regalo de parte de Psicología de Espacios y un regalo de parte de Lafayette Deco. Les contamos al final. Entonces, tenemos respuestas. Isaura dice, los cojines le dan un toque de personalidad al espacio. Bati dice, por comodidad. Nana Woke dice, por comodidad y como accesorio. Andrea dice, para dar armonía a los espacios. Pau Rosso B Ninguna. dice, O porque sea, sí. hacen más completos los espacios. Ajá. Fresia Luz Merino dice, ah, bueno, ¿no? Entonces, por decoración, es importante usarlos para la columna, para tener Para la espacios con columna por ahí personalidad, va. dan volumen. ¿Le dan de espacios para la columna? La persona que dijo Entonces de la dice, columna por ahí va. listo, por Es que comodidad, por armonía, color y diseño, lo perdí. Se me subió muy rápido, no supe quién fue, pero sí. Bueno, entonces si quieres les cuento. listo. Claro,
tiene que ver con todo lo que han dicho, evidentemente, pero la razón por la cual deberíamos tener cojines en la casa, en la sala, es porque todo lo que nos dé una espaldar, por eso dije la persona que respondió lo de la columna, nos da seguridad, ¿sí? Y aunque creamos que no, que somos unas personas seguras, no, es muchísimo más inconsciente, por eso estamos hablando que la psicología de espacios lo que hace es hacer consciente lo que es inconsciente o visible lo que es invisible. Entonces, este tipo de cosas es lo que nosotros trabajamos. Los cojines o también incluso los muebles o los espaldares de la cama, es muy positivo tenerlos porque nos dan seguridad, ¿sí? Eso es algo que de pronto no se hace conscientemente, pero esa es la razón. Aparte, obviamente, de todos los elementos que ustedes dijeron, decorativos, etc. ¿Mm? ¿Se lo habían Listo, imaginado? siguiente pregunta. Siguiente pregunta para nuestro público. Entonces, ¿cojines duros o blandos? ¿Cuándo y por qué? ¿O esto es para ti? No, para el público, cojines duros o blandos, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? Ya hemos dado varios tips de personalidad, de percepción. ¿Por qué pondrían un cojín blando o un cojín duro en la sala o en algún espacio o en un espacio laboral, por ejemplo? Que ya di algo ahí como unos tips. Entonces, María Medusa dice ergonomía. Ergonomía, ahí va, Muy exacto. bien. ¿Y cuándo lo pondrías? ¿Cuándo escogerías el duro y el blando? Duros, Entonces, ahí no alcancé a leer. Vivi. Entonces dice, duros para apoyo y blandos para comodidad. Patico Solís dice, duros por estabilidad y postura. Manuel, que es la persona que nos dijo de la columna, dijo, blandos para abrazarlos y duros para la columna. Manuel está metido. Sí. Dicen, duros para proteger la postura. Sí, exacto. Sí, bueno, si quieres acá, yo le respondo un poquito. A ver, la idea es que nosotros podemos, como hemos visto, ir jugando con las diferentes texturas y las diferentes, si es blando, si es duro, ¿para qué? ¿Por qué? Por ejemplo, un objeto, un cojín duro, ¿sí? Como ya lo hemos visto, genera mucho más seguridad, ¿sí? Y como lo hablé anteriormente, la primera impresión, esto es algo, como les decía, súper inconsciente. A la persona que va a estar ahí, que no va a saber todos estos tips que ustedes ya van a tener, va a tener un sentido de seguridad incluso hacia esa conversación o hacia ustedes mismos, ¿sí? Eso es súper positivo de los cojines duros. Pero los cojines blandos, como decían, los tendemos a abrazar. Si uno entra a una sala nueva, ¿no? Uno abraza el cojín, pero también es un tema de seguridad y confort, ¿vale? Entonces, dependiendo de esto podemos jugar. Entonces, por el lado de los duros para generar seguridad, tanto para nosotros como para las otras personas, la persona que está interactuando con nosotros, y el blando es por el otro lado, para poder generar una flexibilidad, comunicaciones o conversaciones mucho más amplias, ¿sí? Mucho más flexibles, relajadas. Entonces, esto es bonito, digamos, si tenemos en nuestros espacios o uno o otro o la combinación de ambos. Perfecto, entonces ahora hablemos de socialización. ¿Cómo pueden los Ah, cojines ayudarnos a socializar o cómo influyen? claro, acá la pregunta es esa, pero también tiene que ver, si ven la imagen, ven una imagen de cojines con un té caliente. ¿Mm? Ajá. Entonces, ¿qué tendrá que ver el cojín con el té caliente? A ver qué nos Pues dicen ayudará nuestros clientes y nuestra audiencia. ¿Qué tiene que ver los cojines con el té caliente? Yo pensaría para como en socializar. confort, pero vamos a ver qué dice la gente.
Entonces, No pensaba, no se dicen el imaginaban, me he calor. puesto que no se imaginaron. Perdón, sigue, No, entonces nos dicen sigue el Lau. calor. Nos dicen Sí, también por ahí va. ¿Por calidez. qué? Listo, listo. Ah, no, dice calidez más receptividad generan dinámicas entre la gente, bien sea para sentarse en el suelo o en el sofá. Confort y calidez, momento de charla, de confort, ambiente cálido, espacio acogedor. Sanación, alguien pregunta. Ujú, El deseo de relajarse y sentirse cómodo. ujú, Un momento de cafecito es cálido. ujú. Pero ¿por qué? Pero es el por qué. Todo esto está bien, pero ¿por qué? Lau, tú, que esta no te la sabes. O sea, no me la sé. A ver, ¿por qué? Mm, porque yo creo que se generan dinámicas alrededor tanto del té o del café como de los cojines, como comunidad. Ujú. Como Entonces integración, dice, sí, por claro. la temperatura, mayor empatía Exacto. se asocia con la comodidad, mayor empatía. Súper. ¿Ahí lo traes? Listo. Y Voy a con la cerrar un intimidad. segundo los comentarios para que entonces nos cuentes. Sí, Listo. listo. Entonces, sí tiene que ver con todo con lo que dijeron y la persona que dijo la temperatura está en lo correcto en temperatura y empatía. ¿Por qué? Porque cuando sentimos las manos calientes, estamos mucho más abiertos a socializar. ¿Mm? Por eso es que dicen ahí como que Mm, corazón caliente, como manos calientes, corazón, ¿cómo es el dicho? Manos ni idea. calientes, corazón. Bueno, entonces, pero sí, ahí sí como Chespirito, esa es realmente es porque cuando tenemos las manos calientes y tenemos una taza de té o de café, la temperatura nos hace sentirnos mucho diferentes, nos hace sentirnos mucho más sociables, ¿vale? Entonces, estos tips es para que los Ok. empiecen a aplicar en sus espacios. Ahorita que estamos confinados, por ejemplo, podemos hacer este tipo de, si estamos en pareja o estamos en familia, podemos utilizar este tipo de tips. Entonces, por ejemplo, un día en la tardecita que esté haciendo frío en Bogotá, por ejemplo, se pueden poner, digamos, miren como ese nicho tan bonito, ¿no? Unos cojines bien cómodos para que sintamos esa, como lo hablábamos, miren que ahí en esa imagen están cojines mucho más blandos, suaves, ¿sí? Eh, y eso, junto a un té caliente o una bebida caliente, generará unos espacios de socialización muy agradables. Perfecto. Súper Incluso, chévere. Muy Lau, te voy a interesante. contar otro tip que no lo tenía Cuéntame. contemplado. Fíjate que para las parejas, para las parejas que en este momento, de pronto de estar tanto tiempo confinados, están hasta acá el marido que están que lo botan por la ventana, ¿sí? O a la mujer que están que la botan por la ventana, para que no los boten. Este puede ser uno de los tips. Generar un nicho en la casa, ¿sí? En donde tengan todas las percepciones. Esto lo veníamos un poquito tratando acá. Eh, obviamente el sentido del tacto es uno de los sentidos que podemos utilizar en esos nichos a través de las texturas, como ya lo hemos hablado, pero también integrarlo a otros sentidos, ¿sí? Entonces pueden crearse un nicho para la pareja eh, con cojines ricos, con cobijas de terciopelo o con texturas. Eh, algún aroma, ¿sí? Dependiendo de lo que les guste, puede ser menta, puede ser laurel, puede ser lavanda, ¿sí? Ujú. O vainilla, ¿sí? Entonces, utilizar todos los sentidos para que se integren y generen un espacio muy acogedor. ¿Para qué? Para que ese espacio lo pueda utilizar la pareja, ¿sí? Y sea un espacio de comunicación, pero de comunicación agradable, ¿sí?
donde puedan hablar de cosas, inclusive de temas que se les han generado en esta cuarentena. Y probablemente y para evitar que las peleas se den en el cuarto o en la cocina o en otra cosa. Entonces, crear un espacio específico para la pareja con todos estos sentidos ahí inmersos. ¿Mm? Eso está divino, eso es un gran tip. Total, Muchas total. gracias. Sí, eso es Bueno, crear espacios íntimos de comunicación para la pareja. buenísimo. Crear Y espacios pienso que íntimos, sí, y sobre todo en esta situación, sí. total. Yo creo que sobre todo en este confinamiento, esos espacios, digamos que son espacios que uno naturalmente no diseña o crea dentro de su hogar cuando lo está decorando, lo está diseñando, pero creo que pues Ujú. son fundamentales sobre todo en este como momento de intensidad de confinamiento. De acuerdo, de Bueno, yo acuerdo. voy a activar nuevamente los comentarios. Les voy a mostrar tres prints aquí de sneak peek para los que están conectados. Son tres prints de nuestra colección que vamos a lanzar al final de este mes. Entonces necesito que los vean y me digan cuál es su estampado favorito y por qué. El primer estampado es este. Entonces tenemos un estampado étnico, blanco y negro. Entonces número uno. Número dos es un estampado de flores. Tiene un tema de relieve. Y número tres, tenemos otro estampado étnico geométrico, pero un poco más chiquitico. Entonces, los leo. ¿A quién vota por el número uno, número 2 o número 3? A ver cuál es el que más les gusta. Ok, el 2. Voy a ir anotando acá. Tenemos 2 por el 2, 2 por el 2, 2 por el número 1, uno, número 2. 3 por el Sí, 2 2, por el uno. 3 por el 3, 3 por el 1. El 3 y el 2 van ganando. Sí, el número 2. Muy bien. ¿Qué les gusta? Flores y los colores, les gustan los geométricos. Tengo dos más. Poner este trin, el étnico. Número uno. Dios Nadie ha mío, votado por el 3. no he votado por el 3. ¿Por qué será? Ahorita los vemos. Así, un voto por el 3. Otro voto por el 3. Listo. Vamos a ver. Bueno, depende de dónde se va a aplicar, es real, pero ¿cuál sientes que te gusta más? 3, 2. Vamos a ver. Voy a poner ahí, voy a poner el uno. A ver. Vamos, 3. Bueno, listo. Se los voy a quitar ya. Y quedamos de la siguiente forma. El ganador indiscutible es el número 2, o sea, flores. Quiero que me Flores. cuenten por qué es el que más les gusta. Y luego tenemos al número uno y al número 3 en último lugar. Entonces, ¿por qué las flores? ¿Hay alguna explicación desde la psicología del color por qué la gente generalmente se va por las flores? Sí, evidentemente eso sí tiene una razón. Incluso también les podría decir que hay un tip súper curioso que a mí me encanta, que si, por ejemplo, una persona, una mujer, está con un ramo de flores en la mano y se va a caer o se le va a caer algo, tiene mucha más probabilidad de ser ayudada. ¿Por qué? Por el Qué ramo de raro. flores. ¿Por qué? Porque las Ok. flores es un elemento hermoso, ¿no? Es una naturaleza, entonces ser ayudada cuando se vayan a caer, tengan un elemento como las flores. Un ramo de flores es
por eso es divertísimo, pero fíjense que todo esto es lo inconsciente que tenemos en nuestro mundo, ¿no? Y cómo percibimos el mundo físico Claro, por todas estas cosas inconscientes. esto está muy interesante. Bueno, nos quedan 15 minutos. Entonces, ¿qué te parece si pasamos a hablar un poco del color antes de hacer Sí, nuestro cierre a este live y esta conversación que ha estado interesantísima? Entonces, cuéntanos por qué estamos inclinados para escoger colores específicos. sí. Eh, Tiene que ver con lo que hablábamos de las texturas, lo mismo Ujú. exactamente. Eh, de acuerdo a todas las experiencias previas que hemos tenido en nuestras vidas, tendemos a irnos hacia un color que a otro, ¿sí? O, por ejemplo, las personas que de pronto habrán tenido mucho más contacto con la naturaleza, digamos, con las montañas, probablemente les gustará mucho más el color verde. Las personas que habrán vivido en espacios como el mar, probablemente estarán mucho más como en contacto con este color azul, ¿sí? Entonces, Ok, esto hace que a las personas les guste repetir esos colores, ¿vale? Y como lo hablábamos también, el tema de las personalidades de los introvertidos y los extrovertidos también tiene mucho que ver. ¿Mm? perfecto. Tú dices que los colores influyen positiva o negativamente en nuestras emociones. Sí, es totalmente así, o positivo o negativo, o neutral también inclusive, ¿sí? Eh, Ok. eh, esto se los voy a contar, es con una anécdota de de unos clientes míos. Eh, Ellos son unos venezolanos. Eh, ellos pues, se fueron a vivir, bueno, primero el hombre se fue a vivir a Miami por toda esta situación sociopolítica. Él ajustó su casa, la compró, hizo todo, la decoró. Y la mujer tuvo que viajar como un año y medio después. ¿Sí? En este año y medio, pues él obviamente alcanzó a hacer toda la casa y ella llegó después y no, pues, por toda esta situación no se pudo llevar pues nada, obviamente. ¿Sí? Entonces entró Ok. prácticamente una inquilina a la propia casa de ella, pues de la pareja. Yo entro a hacerles la asesoría como un año después de que ellos ya estaban conviviendo y como les he comentado, lo que yo hago es hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? En unos procesos que son súper interesantes. Y descubrimos con ella que a ella le molestaba muchísimo el cuarto, ¿sí? Pero entonces ella no entendía qué era lo que pasaba. Incluso esta pareja estaba en unos procesos muy difíciles. Eh, y llegamos a hacer con todo esto de la psicología de espacios, encontrar que el color era el que le estaba generando esa sensación, esa molestia que ella no tenía ni idea por qué, pero se sentía mal en ese espacio, ¿sí? Entonces, el Ok. color era el gris y ella precisamente cuando empezamos a analizar qué era lo que tenía el gris detrás en su historia personal, era porque tenía una historia personal pues de romance que no era positiva, había creado mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces, esta persona se sentía, no entendía por qué. Y eso es lo interesante de los objetos, ¿sí? Que generan una comunicación no verbal, digámoslo así, con Ok. nosotros, Muy interesante. pero nosotros no tenemos esa conciencia, digamos, porque guardamos en unos cajones del inconsciente y solamente sentimos, ¿sí? Entonces, esa es la razón de por qué los objetos, inclusive las texturas, también generan emociones o positivas, o agradables, o desagradables, o neutrales. En temas de, por ejemplo, los colores y nuestras personalidades, que ya nos has hablado de los introvertidos y los extrovertidos, ¿cómo podemos identificar aquellos colores que nos contrastan mejor o van mejor con nuestras personalidades? Sí, mira, por lo general lo que yo he visto en mis asesorías es que las personas introvertidas tienden a elegir colores mucho más neutrales, por ejemplo, taupés, colores pasteles, blancos o colores, pero mucho menos saturados. ¿Sí? Y las personas que son más extrovertidas son mucho más abiertas a la exploración. Inclusive
con visos, con texturas, con pelos, entonces, o con colores mucho más saturados. Pero también he visto que inclusive las personas extrovertidas, hay veces como, claro, son de pronto extravagantes en su forma de vestir o en muchas otras cosas, de pronto para generar como el opuesto, escogen objetos más neutrales. Depende, pero lo más general es que los introvertidos escojan colores mucho más suaves, cálidos, y los extrovertidos se arriesguen mucho más a la saturación, a lo nuevo, a la exploración. Bueno, no, súper. Me parece súper chévere todo lo que nos has contado hoy. Creo que es una visual o un acercamiento muy diferente a esos conceptos básicos que a uno le enseñan sobre interiorismo y diseño y demás. Entonces, bueno, ya como para cerrar, primero te quiero agradecer por haber pues respondido súper rápido a ser parte de nuestros en directos con Deco a través de nuestro IG Live y voy a poner acá, está tapado, pero larisadelrío.co, que Ujú. digamos la gente ya empieza a coger tu contacto y todavía tenemos unos 10 minuticos, entonces voy a poner los comentarios para que la gente nos pueda hacer preguntas. Y vayamos pensando tú y yo cuáles van a ser esas dos preguntas que necesitamos que contesten para ver quién es el ganador de la asesoría de psicología de espacios y dos cojines de nuestra última colección Dacia de tapicería. Ujú. Listo, entonces vamos a ver quién tiene preguntas. Aprovechen, chicos. Bueno, mientras nos llegan las Preguntas. preguntas, yo pienso que yo ya tengo mi pregunta al público. ¿Tú Hazla también? entonces. Sí, hazla, lánzala. Listo. Lánzala Yo y, quiero que... pero, Dime. Lau, el primero que responde bien, o sea, el más Sí, rápido y que lo responda bien, ¿vale? el primero que responda bien y el más rápido, así que atención. Mi pregunta es, em, cuando hablamos de la sensibilidad, ¿quién es más sensible y por qué? ¿Mujeres o hombres? ¿Y por qué? Exacto. No veo ninguna respuesta. Nadie se quiere ganar la asesoría de psicología de espacios y de... Ajá, y de- Patico no, Solís fue la primera. Mujeres por el tamaño de los dedos. muy bien. Listo, Paticos feliz. Entonces, por Súper. favor, escríbenos al interno de Lafayette Deco con tus datos para poder efectuar nuestro canje. Listo. Larisa, ¿y tú? No, ya, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Estoy de acuerdo que esa era. Yo la tenía igualita en la Perfecto. mente. Es que me parece que es fundamental porque sí es absolutamente diferente a lo que uno se imagina o le han enseñado también. Total, total. ¿Alguna pregunta, chicos, que quieran que les respondamos antes de que nos vayamos? Entonces, vamos a ver. Todavía nos quedan unos 5 minuticos antes de que nos despidamos. Así que estamos, si tienen preguntas, preguntas acerca de la psicología de espacios con Larisa, preguntas acerca de textiles, puede ser conmigo, o acerca de cualquiera de los temas que hayamos tocado hoy durante nuestro IG Live. Estamos aquí para responderles. Parece que no. Vamos a ver. Yo vi una... Ah, bueno, ¿cuál es el color sugerido para una sala de estar? ¿Quieres responder tú? Pues yo creo que
depende mucho, depende mucho. Además, todo lo que hemos visto hoy creo que depende también de las personalidades de las personas que habitan esa casa o ese espacio y va mucho según los gustos. Hay una cosa que yo generalmente digo y es que, pues, normalmente en revistas vemos divinas las salas de estar, los estudios, súper neutros, limpiecitos, súper minimal. Eso está bien, pero yo siempre les recomiendo a las personas que si les mata un cojín, que sea peludo y sea de una cosa que generalmente no les, o sea, que podrían ser juzgados por, es lo que a ustedes les gustan. Y es ese tipo de conexión la que uno debería ir cuando está escogiendo elementos para decorar su hogar, porque a la larga es tu espacio. Y con esos elementos con los que vibras o esos colores con los que vibras es con los que te deberías ir, generalmente. Entonces, para esa pregunta puntual no tengo una respuesta específica más que si el color les encanta, como el fondo rosado hermoso que tú tienes de fondo, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no poner toda la habitación de ese color o una pared para darle un acento? Total, total. A ver, acá tenemos Entonces, para más. el ambiente que se Entonces, puede. Mm, sí. Es interesante entonces también dice, cómo con los sí, colores se pueden generar diferentes percepciones del espacio, o más amplio o más angosto. Laura está con el gatico. El mío está guardado. sí, perdón, Eh, está, pero ya. Estaba diciendo que claro, que con los colores eso es lo lindo también de los colores, que permiten hacer que los espacios o se vean más amplios o más angostos con el juego. A mí me gusta mucho jugar, por ejemplo, con los techos pintados de color, me parecen absolutamente Es muy divinos. gracioso. O diagonales, eso genera unos cambios también en los espacios, que también lo hablábamos ahorita, al principio, de cómo generar cambios en este momento, de pronto que no todos los almacenes están abiertos, pero cómo pueden generar ustedes cambios pequeños. Con la pintura es de las cosas que genera mucho más cambio. ¿Sí? Entonces, aprovechen ahorita para cambiar esa pared, ya Sí, los tiene para cambiar, o jueguen con lo que les digo, el techo de un color, o las franjas, eso es absolutamente divino y genera unas sensaciones de percepción divinas. sí, de acuerdo contigo. Ah, Telas antirrasguños. Esa pregunta es ustedes para son los mí. expertos. Bueno, Fresia Sí, claro. Merino, tenemos una serie de textiles que tienen la tecnología de DecoGuard mascotas que están específicamente desarrolladas para los rasguños de nuestros gaticos. Sobre todo tienen una gran resistencia a todo el tema del enganche para que la casa, digamos que el sofá o los elementos que estén tapizados con estos textiles se mantengan siempre espectaculares. Y además, nuestros mascotas puedan estar súper cómodas sin ningún problema. Nos quedan 3 minutos, entonces yo Buenísimo. creo que hagamos Yo creo una que te pregunta va a más contactar y nos dentro de poco. despedimos. Sí. Te Entonces, voy a necesitar entonces. dice, Voy ¿qué a llegar a efecto? Lafayette. Ah, bueno, listo, sí. Nos queda exactamente 2 minutos. Ya me salió aquí el contador de Instagram. Entonces, la última pregunta es, ¿qué efecto puede tener una pared negra en una habitación principal? Pero de pronto en espacios pequeños, ¿sí? No, o digamos que dimensiones muy pequeñas. Pero ya en un espacio como un cuarto, es el espacio, hay que tener mucho cuidado con el espacio, el cuarto, porque es el espacio de la recarga energética de nosotros que nos va a dar bienestar y productividad en estos momentos más que estamos acá confinados en la casa. Perfecto. Listo, yo creo que con esto entonces terminamos nuestro IG Live hoy. Larisa, otra vez, mil gracias por participar de esto. Creo que el conocimiento que nos impartiste a todos hoy fue súper rico y súper revelador además. Y Total, pues me nada, alegro.
No, Me muchísimas alegro, gracias. me encanta compartir este tipo de conocimientos. Los invito a que vean, a que sigan mi Instagram. Ahí estoy poniendo como tips de psicología de espacios todo el tiempo para acompañarlos en este tiempo y bueno, cuando salgamos también. A visitar el YouTube, mi canal de YouTube, que tengo unos videos también muy interesantes. Y muchísimas gracias, Lafayette, por esta invitación, a ti, Laura, por la confianza, por la invitación, y bueno, y a todos ustedes por estar acá pendientes y por estar participativos. Muchísimas gracias. Chao a todos. Nos vemos en nuestro próximo en directo con Deco. Síganse cuidando. Chao. Adiós.